Bienvenidos de nuevo a Ciencia a la Vena. Ahora sí, de vuelta con nuestra querida profesor Mar, que ya se ha recuperado de su pequeño momento de enfermedad que tuvo la semana pasada. ¿Cómo Así estás? es. Ya mucho mejor. Con frío, pero mejor. Qué bueno, qué bueno. Pues bienvenido a un nuevo capítulo. Como siempre, les traemos las noticias de la semana y luego una genial entrevista. Esta vez no a un científico, sino que a un experto en el área del stop motion. ¿Qué es esto y qué significa y qué podemos aprender de él? Un montón, pero también algunas preguntas científicas que él nos trae a nosotros. Quédense hasta el final para poder ver esa entrevista que va a estar muy entretenida. ¿Tú nos traes algunas noticias entonces esta semana? Sí, la primera noticia tiene que ver con unas imágenes que seguramente observaron ustedes en redes sociales porque estuvo toda la semana inundando, en mi caso, Twitter, que es donde más las vi, que es que el 11 de noviembre hubo un evento que generó un montón de auroras boreales en donde normalmente no suelen observarse. Por ejemplo, en el norte de México, tengo entendido que en muchas partes de Estados Unidos, en España se vio muchísimo también. Creo que hasta Australia llegaron a ver auroras boreales. Wow. Y es porque hubo una super tormenta solar que generó todos estos colores muy bonitos que se ven en el cielo. Entonces, en un montón de lugares donde normalmente no se esperan. Sí, uno espera observar las auroras boreales cerca de los polos. Claro. Y esto tiene que ver con cómo ocurre el fenómeno de formación de las auroras boreales, que principalmente comienza en el Sol, el culpable es el Sol, en donde ocurre una explosión súbita que libera energía magnética que está como reservada en campos magnéticos que están cerca de manchas solares en el Sol. Y esa energía magnética es liberada y distribuida por los vientos solares. Entonces llegan a la Tierra y estos vientos traen consigo partículas cargadas. Claro. Que una vez que ingresan en la atmósfera de la Tierra, interactúan con todos los átomos de la Tierra y con el campo magnético de la Tierra. Claro. Entonces el campo magnético lo que hace es que estas partículas cargadas las desvía hacia los polos. Pero durante ese proceso, estas partículas interactúan con los átomos principalmente de oxígeno y nitrógeno que están en la atmósfera y la liberación de energía por estas excitaciones pues nos dan todo un espectáculo lleno de colores y campos electromagnéticos en el cielo. Bien bonito. Sí, tengo entendido que sin este campo magnético terrestre, pues nos morimos. Bueno, claro, es como una defensa. Lo que hace el campo magnético es atrapa las partículas y las desvía hacia los polos. Fantástico. Y entonces llegaron más bajos, ¿por qué? Porque esta tormenta era muy fuerte. Era muy fuerte. Creo que es de todo el 2000, desde el 2024, no recuerdo exactamente la fecha, la más fuerte que se ha detectado. Ahí tienen la razón de por qué habían tantas fotos bonitas en las redes sociales últimamente. Pues sí, tengo entendido que aquí en España se vio en muchos sitios, estaba viendo unas imágenes de Mallorca, y no recuerdo otros sitios, y bueno, no sé si aquí se vio. Yo me enteré un poco tarde. Esa es mi primera noticia, pero es más que todo porque, bueno, seguramente la habrán visto y si no hay que estar pendiente de la siguiente vez. Hablando de redes sociales, no se olviden de seguir a Profesor Mar en @profesormar o @solmarvarela en las diferentes redes sociales. Y a mí me pueden seguir como @José García. ¿Cuál noticia nos traes tú esta semana? Pues yo les traigo una noticia bonita de castores. Castores. Sí, los castores. En el siglo XIX habían menos de 1000 castores en toda Europa. Y ahora hay más de 1.4 millones de castores en toda Europa. Okay. Hemos pasado de que esta especie esté en peligro de extinción a que ya no lo esté. Y eso es muy bueno. Entonces, este proceso ha hecho que se estudien mucho a los castores. Y un nuevo estudio sobre estos castores ha mostrado que no solamente es bueno ayudar a que ellos salgan del peligro de extinción, sino que también estos castores ayudan a que otras especies salgan de peligro de extinción también. Porque en los hábitats donde los castores hacen sus famosas represas, son más biodiversos que los hábitats donde los castores no tienen sus represas. En particular, por ejemplo, con los murciélagos, que muchas especies de murciélagos, si no la mayoría, están en peligro de extinción, vieron que estos murciélagos cazaban más
en los lugares donde habían represas de castores y vieron que habían más especies de murciélagos ahí y que habían más murciélagos en general. ¿Por qué? Pues porque habían más bichos y más especies de bichos en esos lugares. Okay. Y eso gracias a los castores. Y eso gracias a los castores. Estas represas generan hábitats distintos que permiten a algunos murciélagos, por ejemplo, anidar ahí, porque necesitan árboles muertos que los castores perfectamente limpian para que después estos murciélagos estén ahí. Esto ya se sabía que era beneficioso para las especies acuáticas, porque obviamente el río que está represado por los castores va a generar un hábitat distinto, pero no estaba tan claro para especies que volaban o especies que habitan en el medio ambiente terrestre. Y se publicó en el Journal de Animal Ecology. Sí. La importancia de el cuidado de las especies, ¿no? Totalmente. No todo lo que tiene que ver con medio ambiente es una mala noticia. Exactamente. ¿Qué otra noticia nos trae esta semana? La siguiente noticia que te traigo tiene que ver con nanopartículas. Unos científicos encontraron una manera de controlar el transporte de nanopartículas mediante campos magnéticos en unos sistemas porosos. O sea, ¿qué fue lo que hicieron principalmente? Agarraron un material poroso, que es un material que tiene unas cavidades en donde pueden ser depositadas partículas. Mediante la utilización de campos magnéticos en una técnica microscópica, usaron unos campos magnéticos débiles para acelerar nanopartículas de forma aleatoria y unos campos magnéticos muy intensos para irlas moviendo dentro de estas cavidades de forma muy controlada y muy precisa, hacia direcciones muy específicas. Y esto es muy cool porque es básicamente, permite o transforma toda la manipulación de partículas a una escala nanométrica. O sea, tenemos ahora la capacidad de dirigir mediante campos magnéticos estas nanopartículas dentro de los materiales. ¿Por qué esto es útil? Bueno, ya los materiales porosos, hay todo un avance en nanotecnología que permite usar este tipo de materiales para almacenamiento, por ejemplo, de medicamentos y luego usarlos para dosificar estos medicamentos en pacientes. Y esto puede ser precisamente una técnica para la entrega de fármacos, claro, por ejemplo. ¿No? Por supuesto, también pudiese ser usado o pudiese impactar toda la tecnología de purificación del agua y algo que me parece súper cool, que es como un avance o puede generar un avance en nanotecnología en el diseño de nanobots. Los nanorobotcitos. Claro, que podemos tener estas nanopartículas que vayan a una zona muy específica y hagan algo muy específico, de forma más general, ¿no? Entonces, claro, el poder tener ahora un control total de movilidad de las nanopartículas en estos materiales es un gran avance, digo yo. Ok. Cool. ¿Esa sería tu noticia científica de la semana? No, para mí, noticia científica de la semana creo que fue la de las auroras boreales, porque creo que sí, o sea, a ver, es que no todos, no, pero es que no todos tenemos posibilidades de ver auroras boreales siempre, generalmente es en fotos, y bueno, es como que se habilitaron nuevos sitios, a ver, que las auroras boreales pueden ser peligrosas, sobre todo para el nivel de vida que tenemos ahora, por su interacción con los dispositivos eléctricos y esas cosas. Pero igual es un espectáculo de la naturaleza que vale la pena ver y que es interesante que muchas personas hayan dicho, wow, me encontré con esto hoy al llegar a casa. Entiendo. Mira, te lo pregunto porque mi noticia de la semana es la que te voy a contar ahora. Okay. Resulta que mientras todos vivimos una vida común y corriente normal, los astrofísicos, astrónomos y cosmólogos están en una batalla campal. Siempre. En este momento hay lo que se conoce como una crisis cosmológica. Salió un nuevo artículo que se publicó en la Monthly Notice of the Royal Astronomical Society, o las noticias mensuales de la Royal Astronomical Society, cuyos autores vienen de la Universidad de Corea del Sur. ¿Qué es lo que pasa? Primero, ¿cuál es la crisis cosmológica? Tiene que ver con la energía oscura. La energía oscura, como quizás hayan escuchado por ahí, es el motor que genera la expansión del universo. Y se llama oscura porque no tenemos idea de qué la produce, pero se llama energía porque sabemos que, pues, como expande el universo, es algo que es energético, es decir, genera un movimiento. Entonces, energía y oscura porque no tenemos idea qué es. Hasta ahí estamos. Esto es lo que en general se sabe.
Y el descubrimiento de la energía oscura hace 27 años atrás nomás dio el premio Nobel el 2011 por la expansión del universo acelerada debido a la energía oscura. O sea, el premio Nobel fue específicamente por la descripción de la dinámica del universo que decía que el universo se está acelerando, se expande y se expande de una forma acelerada. Eso es lo que se entregó como premio Nobel. Todo esto está asociado, toda esta teoría que acabamos de describir se llama lambda CDM. Básicamente es la constante cosmológica es fija y es la energía oscura que hace que se expanda el universo, en términos sencillos. El problema está en que nuevos datos de los últimos avances tecnológicos que tenemos entre la medición más exacta del fondo cósmico de microondas, que es la primera luz del universo, y las nuevas mediciones del James Webb y otros nuevos telescopios, nos han mostrado que no están calzando bien los datos con las predicciones y hay literalmente en este momento dos valores para la constante cosmológica que no son iguales, calculados por diferentes métodos, y incluso algunos estudios están mostrando que puede que esta constante cosmológica no sea tan constante y que el valor de la energía oscura varíe en el tiempo. Todo esto está pasando y hay una crisis cosmológica. Claro, porque además eso va en contra de lo que dijimos, no, se está expandiendo y se está acelerando y dimos un Nobel por eso, porque qué revolucionario y ahora hay que, no, mira, exacto, quizás no es así, tambalea todo. ¿Qué hizo este paper? Este paper vino y dijo, encontramos un error garrafal. Dijeron, las candelas estándar del universo, que son las supernovas tipo 1A, que básicamente cuando una estrella explota y hace en forma de supernova, específicamente cuando explota en forma de supernova 1A, lo hace con una cantidad de luz específica. Entonces, si tú puedes medir esa luz, puedes saber qué tan lejos está. Y eso te permite medir distancias y con eso puedes medir cómo se mueve el universo. Y ellos dijeron, este tipo de supernova estamos midiendo mal su luz. Entonces, si estamos midiendo mal su luz, estamos calculando mal las distancias. Entonces, hicieron un análisis y se dieron cuenta, según ellos, que la luz se debe calcular de otro método y que cuando la calculas de ese otro método, todos los datos se alinean perfecto con la teoría de que la constante cosmológica ya no es constante y que la energía oscura ya es cambiante en el tiempo. Y no solo eso, sino que además predicen que no solo ya no estamos expandiéndonos aceleradamente, sino que hemos empezado a contraernos. El universo ya no se expandirá eternamente hacia el futuro, sino que eventualmente se contraerá de nuevo en lo que se conoce como el Big Crunch. Qué loco. Bueno, no sería la primera vez que encontramos un error en una teoría o que hay que corregir o que hay que echar para atrás, porque bueno, así funciona la ciencia. Exacto. Y tampoco es primera vez que hay este tipo de cosas de cosmología donde siempre se están peleando. ¿Existe la materia oscura o no? ¿Se acelera? ¿Se desacelera? Son esas preguntas más fundamentales. Exacto. Del universo. Exacto. Entonces, el punto es, todavía tenemos que esperar a que esta forma de calcular el brillo de las supernovas sea aceptada por la comunidad y que sus datos se confirmen y que todo esté bien hecho. Pero de ser cierto, esto sería una forma que cambiaría nuestra percepción de cómo funciona el universo por los últimos, desde el 2011 hasta ahora, ¿cuántos años son? ¿16 años? Por los últimos, 14 años. Por los últimos 14 años hemos pensado una cosa y esto sería, no, es completamente opuesto. Esa es mi noticia científica de la semana. Pero recuerden, ustedes tienen que votar porque quizá a ellos les gusta más la noticia de las auroras boreales. Puede ser, pero es que yo siempre he dicho que yo soy física de profesión, pero cosmóloga de corazón. Y es que estas cosas de la cosmología siempre me ha parecido muy interesante. Creo que también es porque son las más misteriosas, porque en magnitud son las más grandes, son las que definen toda la dinámica del universo. Y eso es muy cool. ¿Cuál es tu tercera y última noticia? Mi última noticia es muy cool también, me parece interesante. A ver, y tiene que ver con el hielo. Hasta ahora se conocían 20 fases del hielo. ¿Qué son 20? Casi nada. Nosotros estamos acostumbrados a que
el agua, por ejemplo, se encuentra, es lo que nos enseñan quizás en el colegio, en 3 fases, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Claro. Pero resulta que dentro de la fase sólida hay muchas fases y hasta ahora habían 20 fases conocidas. Estas fases son las formas en las que las moléculas de agua se organizan en un cristal. Claro, okay. Entonces, 20 formas distintas de organizar las moléculas de agua en un cristal, en un sistema cristalino que normalmente es una organización periódica. Han encontrado la forma 21. Wow. siguen trabajando en cuáles son las fases del hielo. Wow. Entonces, encontraron una que es la forma 21 en un estudio que involucraba al menos a 30 científicos de muchas partes del mundo, de Alemania, Japón, Corea, Reino Unido y Estados Unidos. O sea, de un equipo enorme que estaba estudiando y encontraron esta nueva estructura cristalina del hielo que, comparado con las otras estructuras cristalinas, es muy interesante porque es una estructura cristalina a temperatura ambiente, pero a condiciones extremas de presión. Es decir, midieron una estructura cristalina del hielo a temperatura ambiente y a una presión de al menos 20.000 veces mayor que la presión ambiental. ¡Wow! Sí, extremo. Este es interesante porque en general el método tradicional para transformar el agua en hielo requería siempre bajar la temperatura. Claro. Y esto lo hicieron solo cambiando presión. Entonces lo hicieron con algo que se conoce como unas celdas dinámicas de yunque de diamante, que lo que hacen es como una especie de prensa microscópica en la que agarran una gotita de agua, la meten entre 2 puntas de diamante y eso agarran y hacen una compresión rápida de la gota, como que la comprimen muy rápidamente y después la liberan. Y ese proceso ocurre tan rápido como para que la gota sea sometida a una presión muy alta, pero sin que baje la temperatura. Y entonces lo que hicieron estos científicos, que yo creo que es una de las partes más interesantes del estudio, es que capturaron con un sistema de rayos X cómo se organizan en tiempo real las moléculas cuando ocurre esta generación de la fase. Entonces pudieron identificar cómo se van organizando las moléculas hasta formar esta nueva fase, esta estructura. La estructura dura muy poco, ¿no? Creo que milisegundos, o sea, sobrevive muy poco. Pero vieron cómo es la dinámica de la organización de esta fase. Y eso es muy, muy cool. Muy cool. ¿Y tiene alguna utilidad práctica? Bueno, sí. Una de las cosas que a mí me parece que es de lo más interesante, que es como lo principal, es que permite revelar unas rutas ocultas de la cristalización del agua que permitirían encontrar, quizás rastrear, nuevas fuentes de agua. Claro, en condiciones extremas. También pudiese ayudarnos a identificar agua en lunas, etcétera, porque bueno, ya tenemos como una caracterización de todas las formas en las que podría encontrarse el agua en otros sitios, incluso en la Tierra, en otras condiciones, ¿no? Qué cool. A mí me parece muy interesante. Muy interesante. Sí. Bueno, cabe destacar que esta fase, por supuesto, ocurre en nuestro caso, la hemos observado en el laboratorio. La fase más común del agua que nosotros vemos es la hexagonal, que es la que se observa en los copos de nieve o en el hielo común. Buenísimo. Pues para mi última noticia te traigo algo como medio enredado. Como tú bien sabes, ya que provienes del área de la física del estado sólido y de la mecánica cuántica y todo esto es una noticia que tiene que ver con eso. Entonces esas cosas son un poco más enredadas. Ok. Investigadores de la Universidad de Cornell publicaron un artículo en Nature que muestra que los átomos interactuaron de una forma muy extraña con la luz en unas condiciones muy específicas. Porque, como siempre, todos en condiciones específicas. En este caso, eran, voy a decir la palabra exacta, monocapas de 2 dimensiones de unos materiales muy específicos llamados dicalcogenuros de metales de transición. Ok. Imagínense una capa, una plancha perfecta de un solo ancho de átomos y después imagínense otra capa perfecta de un solo ancho de átomos puestas una encima de la otra, pero no perfectamente lineadas, sino que con un poquito de torsión. Okay. Y de unos materiales muy específicos que son los que mencioné antes. Esas eran las condiciones. Le lanzaron pulsos láser de femtosegundos a esta estructura que se formó, que es una red de Moiré, que es cuando tiene estas 2
planos que se ponen uno arriba del otro con un poquito de ángulo. Al hacer eso, se forma lo que se conoce como una red de Moiré porque pues igual interactúan entre ellos. Y esta red tiene propiedades nuevas. Y al lanzarle estos láseres de luz, ¿qué ocurrió? Que la capa de arriba con la de abajo se movieron no al unísono, sino que como que se torcieron y después se destorcían, como enrollar un resorte y después soltarlo. Perfecto. Lo que es muy raro. Porque primero lo hicieron con luz y luego todos los átomos se comportaron en conjunto de forma Claro, coherente. porque nosotros podemos agarrar una red, iluminarla y bueno, va a haber una vibración de los átomos, pero esta vibración no tiene por qué mover toda la capa Exacto. en una dirección en la otra. Claro, normalmente uno esperaría algo un poco más caótico, pero aquí se hacía todo ordenadito, como un resortito, ¡wup! Y después se suelta. Muy raro. Y lo otro cool que hicieron estos tipos es que además, entre comillas, lo grabaron en tiempo real. Porque con un, déjame decirte el nombre exacto, usaron el EMPAD, el detector con arreglo de píxeles de microscopio electrónico, o Electron Microscope Pixel Array Detector. Con esto pudieron grabar, entre comillas, un video de lo que estaba ocurriendo en tiempo real. ¿Y para qué sirve esto? Pues para futuro poder crear materiales que puedan ser modificados con luz en tiempo real, útil, por ejemplo, en computación cuántica y en superconductores o en manejo de campos magnéticos. Sí, creación de dispositivos optoelectrónicos, buenísimo. Excelente. Así que esa es mi última noticia de la semana. Pero ustedes tendrán que votar cuál es su noticia de la semana favorita. Les recuerdo que no se les olvide que ya hemos lanzado nuestra tienda llamada By Profesor Mar. Pueden ir a byprofesormar.com y donde podrán encontrar hermosas cositas que están a la venta como calendarios, como camisetas. Estamos en el periodo de lanzamiento, entonces hay cosas que estamos arreglando en la tienda, pero eso implica que pronto tendremos cada vez más productos. Exacto. Pero en este momento hay varios productos, pueden ir y comprar con tarjeta, envío a casi todos lados del mundo y con descuentos en este momento por todos lados. Todo diseñado por la genial Profesor Mar. Muchas gracias, no se pierdan la entrevista que se viene muy, muy buena. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chau! Nuestro invitado del día de hoy en Ciencia a la Vena es egresado de la Universidad Mayor. Ha trabajado como animador en stop motion en producciones chilenas como la premiada serie Puerto Papel de Zumbástico Studios. Fue director de animación y constructor de esqueletos en la serie Sander y ha animado comerciales y colaborado en proyectos para Nickelodeon y Adult Swim. Además, ejerce como docente de la Universidad Mayor y de la Universidad de las Américas. Fue constructor de esqueletos, storyboardista y coanimador del corto nominado al Oscar Bestia. No hablo nada más y nada menos que del genial, del gran Matías Delgado. Matías, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás ahí? Todo bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí en Ciencia a la Avena. Vamos directo al grano, Mati. Este, como sabes, es un podcast de ciencia, así que tú trajiste algunas preguntas de ciencia que vamos a intentar responder de una forma más interesante. ¿Cuál es tu primera pregunta científica? Pregunta número 1. Además de la fisión, ¿hay otras teorías de producción de energía que prometen lo que promete la fisión? Excelente pregunta. Es una muy buena pregunta que la verdad no se escucha tanto y debería escucharse más. ¿Cuáles son las alternativas a la fusión nuclear? A ver, partamos. Mati ya lo sabe porque nos está Perdón, trayendo. ¿es fisión o fusión? A ver, ahí tenemos que hablarlo. Ya, Perfecto. Vamos a ver la diferencia entre fisión y fusión. La fisión nuclear es cuando tenemos el núcleo pesado, digamos el uranio, etcétera, y este se rompe y te sale dos núcleos atómicos más livianos, que en total esos dos núcleos atómicos sumados tienen menos energía que el original. Entonces en esa se perdió energía. Y esa energía que se pierde tú la usas para calentar agua y que la agua caliente cuando se evapora sale vapor, el vapor pasa por una turbina y generas electricidad. claro. Y La esa una fis que se aplica en la actualidad. Exacto. Por ejemplo, Perfecto. Francia tiene el 60% de su producción eléctrica con plantas de fisión nuclear. Chernobyl, Perfecto. fisión nuclear. Fukushima, fisión nuclear. Ah, Y ya. es Y la fusión es este que se está invirtiendo millones y millones y millones y está todo el mundo exacto. interesado.
Ya, yo creo que Exacto. mi pregunta iba a ese. ¿Qué hay además de ese? Exacto, es lo que yo Eh, asumí también. ya, La perfecto. fusión nuclear es cuando tú tienes dos átomos extremadamente livianos, el hidrógeno en la práctica, que es el más liviano de todos, y los juntas para formar helio, y en ese proceso de juntarlo, los dos livianos separados tienen, o sea, al juntarlos liberas extremadas cantidades de energía. Esa es la gracia. Entonces, liberas más energía que separando uno grande. Perfecto. Ya, En- ok. Entonces, el problema está que solo naturalmente eso ocurre solamente en un lugar del universo, que es en los corazones de las estrellas. Las estrellas Perfecto. brillan porque hacen fusión nuclear en su interior de Perfecto. hidrógeno a helio, o de helio con helio a otro más, etcétera. Claro. Y en Entonces, eso se está invirtiendo, todo el mundo está millones. interesado en eso, Exacto, porque promete harto. Pero exacto. además de eso, ¿hay más? ¿Hay más Hay ideas? más, claro, hay más ideas que son factibles. La gracia que tiene la fusión y por qué todo el mundo lo quiere es porque el hidrógeno es el elemento químico más común del universo y está en el aire. Entonces, digamos, y el subproducto de la fusión nuclear es vapor de agua y helio. Y el helio todos sabemos que es un gas noble que no interactúa con nada. O sea, es como perfecto, te produce energía Mm, infinita para toda la vida. El problema es que es extremadamente difícil de conseguir. Lo estamos consiguiendo, no es como que no podamos funcionarlos. El claro. problema es Todavía no es que, eficiente. y no es estable, no nos dura un día el plasma ahí fusionando, nos dura un Ah, tampoco ratito, sabía eso. ¿no? Mira, Entonces, ya. y en este momento estamos gastando más electricidad de la que podemos producir. Entonces, tenemos Claro. que hacer el salto. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Bueno, obviamente todo el mundo sabe de la eólica, la solar, etc. Pero la que a los científicos los tiene muy motivados es una relacionada con el hidrógeno también, siempre el hidrógeno ahí. Tú sabrás que Mm, existe el famoso hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? El hidrógeno verde es cuando tú agarras agua y con electrólisis la separas en hidrógeno y en oxígeno y después usas ese mm, hidrógeno para producir electricidad. ¿Cómo la produces? Pues cuando el hidrógeno se vuelve a juntar con el oxígeno y hace combustión, lo que resulta es agua, claro, pero ese proceso genera electricidad si tú lo pasas por una placa al momento de hacerlo, se generan corriente eléctrica y se puede generar electricidad. ¿Cuál es el problema mm. del hidrógeno verde? Que se usa, existe, hay incluso plantas de energía en base a hidrógeno verde, etcétera. El problema está en que pues tienes que gastar electricidad en separar este hidrógeno del agua, hacer esta electrólisis, y si esa electricidad no viene de fuentes renovables, entonces igual estáis contaminando. Y Claro. hay un pérdida, o sea, estáis gastando un montón de energía en separar el agua para después juntarla en un Claro. momento en que tú necesites juntarla. ¿Cuál Está es? simplemente transformando el mismo esfuerzo, no, no se gana Claro, nada. se gana poco, pero se gana algo. Entonces, ¿cuál es la Ya. cosa que se quiere hacer? Pues se quiere encontrar reservas naturales de hidrógeno en la Tierra que no tengas que separarlo, ya está ahí solo. Y tú simplemente lo tomas y lo procesas en una planta para sacar energía de ahí. Energía Claro. 100% limpia. Esa Ya. es ¿Y eso lo que se quiere existe? hacer. En este momento solo existe una planta de hidrógeno en todo el mundo, de hidrógeno natural que se encontró como bajo tierra en Mali y Ah, abastece a un pueblo y lo ha abastecido de forma completamente limpia por 10 años. El problema está en mm, dónde encontramos este hidrógeno. Hay propuestas que claro, no dicen es que común. no sabemos, porque puede que sea muy común, pero es extremadamente difícil de encontrar desde la superficie, ¿eh? Porque tú Ah, no puedes llegar y hacer un hoyo, y porque si te aparece hidrógeno se te empieza a ir. Es demasiado liviano. ya, Entonces, perfecto. encontrarlo no es fácil, no hay una lógica que conozcamos todavía sobre dónde se produce naturalmente para poder ir a buscar a esos lugares, Claro. pero es como lo que es la otra idea que tiene prendido a todo el mundo, es como, ay, ¿y si está lleno de hidrógeno en la Tierra y con eso salvamos el cambio climático? Esa es la Ya, hipótesis. perfecto. El Claro. hidrógeno blanco que se llama. Ah, ya, y tiene un nombre. Perfecto. Claro, todos los hidrógenos Claro, tienen no lo había color escuchado según qué eso, tanto no, contaminan. no, no lo había escuchado nunca eso. Sí, es Bastante súper único. cool. Y debe ser unas condiciones muy, muy extrañas y poco comunes, me imagino. Yo también, porque el hidrógeno en general no se produce tan fácilmente en la naturaleza, como que Mm, si no me equivoco, todo el hidrógeno que tenemos, ponte que el 99,9% del hidrógeno que hay, se produjo en el Big Bang.
Claro. Entonces, el que está ahí como que quedó atrapado en algún proceso de formación geológica y algo, en algún proceso químico se liberó hidrógeno, Mm, H2 y otra cosa por otro claro. lado y por ahí te O quedó. sea, ¿cómo se pudo generar cuando todavía la Tierra era una masa maniable? ¿Cómo es que quedó Claro, atrapado ahí adentro? tiene que haber quedado atrapado. Igual que el helio. El helio es todo de cavernas naturales que quedó atrapado en algún momento porque el helio es inerte. Ah, Entonces, pero existen otros gases que terminaron atrapados que tú dices, sí, ¿cómo? Porque debería haber claro, subido, ya, claro, sí. ya, eso sí Así que que no me lo imaginaba. es muy loco, es muy loco. Mm, Entonces, bueno, para que tengan ahí unos datitos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de producción nuclear, por ejemplo? En Chile no hay plantas. Una planta ujú, nuclear, por ejemplo, en España, produce 8.200 gigawatt hora al año, una planta nuclear en España. ujú. Pero, por ejemplo, la planta solar El Romero en Chile produce 740 gigawatts al año. Entonces, una planta Ah, nuclear wow, puede producir más que una planta claro. solar, Pero me pero imagino que tiene 10.000 veces más personal trabajando para poder producir esa claro, cantidad. exacto. Tiene una, can- Entonces, una súper can- unos eficiente, cos- tiene unos costos muy grandes internos, pero ocupa mucho menos espacio que una planta solar. Las plantas solares muy grandes son ¿verdad? enormes. Entonces, como que, y tenéis que limpiar esos paneles solares del polvo bastante seguido. Entonces, como que tienen Mm, ciertas cosas que uno no va sí, considerando. Pero si lo comparáis con una planta carbón, o sea, como la Bocamina que está en Chile, que está cerrando, produce claro. 1,8 terawatts hora al año. O sea, Ah, ya, ¿cachai? sí, es harta la Entonces, diferencia. es harta la diferencia. Ahora, Chile está súper bien. Chile lleva un 67% de toda su energía renovable. Sí, eso he España escuchado. es Eso igual es 56%. inspirador. Inspirador, es súper inspirador. Mm, Para el 2050 quieren ser 100%. Entonces, sí, bueno, y alguno estará diciendo cuánto es esto comparado a lo que yo gasto en mi casa. En la casa, en un apartamento cualquiera promedio en Chile gastáis 2.000 kilowatts. Y acá estábamos hablando de gigawatts y de terawatts. Y piénsenlo igual que el computador, ¿Cuántos ceros kilobytes, más? gigabytes y terabytes, el mismo concepto. Ajá, Entonces, de kilo a giga son 1.000.000 y de giga a tera es 1.000 más. Entonces, claro. O sea, ya, un país entero gasta 200, o sea, Chile gasta 90 terawatt hora al año. ya, Entonces, claro, una casa, una empresa, no son tan, como que cada persona va sumando y al final es un montón, pero uno lo compara con uno y claro, o sea, una sola planta de producción eléctrica te puede producir para múltiples pueblos. claro. Sí, Mm, sí. mira. Bueno, tú tienes otra pregunta. Otra pregunta. A ver, ¿para qué nos sirve realmente en la práctica tener computadores cuánticos? ¿Resolverá algo útil o práctico para el día a día o para el común? A ver, está la opinión general y está mi opinión, ¿ok? La opinión general es que los computadores cuánticos son muy importantes porque en un futuro van a poder hacer cosas que los computadores actuales no pueden hacer. Bueno, los computadores cuánticos, oficialmente, como que los físicos siempre te van a decir, mira, en general uno esperaría que los computadores cuánticos cuando logren ser útiles sean extremadamente útiles porque permitirán hacer cálculos que hoy en día son matemáticamente imposibles hacer con un computador normal en, pucha, una semana, ¿me entiendes? Ya. O menos incluso. Eso es como lo que prometen. Pero ¿qué es la Mm, realidad del día de hoy? El día de hoy es que no hacen nada mejor que una calculadora de mano, o sea, ni siquiera un smartphone, o sea, no les ya. da para nada. Y con los avances en inteligencia artificial se están quedando aún más atrasados porque las inteligencias artificiales están siendo capaces de calcular cosas con Mm, métodos que ni siquiera se nos ocurrían y llegar a conclusiones antes de lo que hubiéramos intentado con otros métodos. ¿Qué pasa? Están quedando cada vez más atrás. Y hay varias gente que está empezando a sospechar que quizás no sea posible crear un computador cuántico que supere a un computador clásico común y corriente. Hey, José Editor aquí. Hay algunas cosas que cuando estaba editando me di cuenta que no fueron completamente correctas y prefiero corregirlas. Primero que nada, hay
un área muy importante donde la computación cuántica va a lograr mucho más que la computación clásica y ya está haciendo avances por sobre esta. Y es el modelamiento de sistemas cuánticos. Modelar un sistema cuántico en un computador común y corriente, aunque sea un supercomputador, es muy difícil, muy difícil por la propia naturaleza cuántica del sistema. En cambio, con un sistema cuántico, debido a que estás usando los procesos internos normales de un sistema cuántico, es más fácil modelarlo. Y esto es un avance muy bueno. Hay muchas moléculas que tienen que ser modeladas desde un punto de vista cuántico para entender su cabalidad. Así que esto está muy bueno, la computación cuántica. Sí, Me imagino que además el Internet en su totalidad va a ser más inseguro con el uso común de computadores cuánticos, porque, como tú decías, puede hacer grandes cálculos y ya ninguna clave que podamos nosotros escribir con un teclado va a ser segura. exactamente. O sea, en el momento en que un computador cuántico sea lo suficientemente avanzado, ninguna clave de ningún banco está segura porque todas pueden ser craqueadas extremadamente rápido. Otro tema que me di cuenta que no estaba completamente correcto es el de la criptografía, el de la seguridad. Y es que los computadores cuánticos, hay algunos algoritmos de seguridad que pueden sobrepasar extremadamente fácil, pero hay otros que no. Entonces muchas compañías están mudando a algoritmos que no serán débiles frente a la computación cuántica por si acaso eventualmente se llega a desarrollar un computador cuántico lo suficientemente fuerte para derrotarlos. Así que no, el mundo no va a colapsar cuando aparezcan los computadores cuánticos más fuertes porque ya se están tomando medidas de prevención al respecto. Pero también existe criptografía cuántica a gran Pero escala. nosotros seguimos siendo humanos que tenemos que teclear una clave, entonces nosotros no somos cuánticos. ¿Cómo lo Exacto, hacemos seguro igual? Entonces, exacto. pareciera imposible desde el hecho de que somos humanos. No, o sea, hasta que todos tengan computadores cuánticos no se podría. Claro, tú en tu Claro, computador cuántico casero, si tú escribes algo, el computador lo codificaría cuánticamente para claro, quedar linkeado de esa forma. claro. Entonces la Pero transición, no existe una transición, tendría que ser todo a la vez. claro, y además se duda profundamente que se pueda generar un computador cuántico casero, porque en este Mm, momento todos los computadores cuánticos funcionan en temperaturas cercanas al cero absoluto. claro, y eso es una maquinaria en sí misma. Y son salas completas que tenéis que enfriar para que un espacio específico esté frío. Y, Mm, no es fácil, no es nada de fácil. claro, Entonces, en la práctica, yo no les veo. No van a estar cuando nosotros estemos vivos. Eso es lo que yo espero. ya, Quizás sí, pero lo dudo, sí. claro. Yo creo que los únicos que estarían felices son los que hacen animación 3D y tendrían renders hechos en el instante perfectamente iluminados, supernaturales. Ellos estarían chechos. Pero al menos en Totalmente, el área de animación, nadie más. totalmente. Totalmente. Es que uno no lo piensa, uno pensaría que los computadores que más trabajo están produciendo como en el día a día son los científicos en la frontera del... uno no sabe cuántos terabytes por segundo están procesando los que hacen, por ejemplo, la animación de Star Wars o algo por el estilo. Una locura. Sí, no, o sea, hay estudios y científicos trabajando en programación para hacer renders. Eso es un Ujú. área en sí misma. Hay estudiosos y programadores muy secos metidos en esa área, solamente que son silenciosos porque los resultados que dan, la gracia no es saber cómo se hicieron, sino que cómo uno se siente cuando las ve. Exacto. Y muchas veces están bajo propiedad intelectual de una empresa que diseñó el También, software, mucho. etcétera. Sí. Sí, pues, porque hay una inversión de muchos años y millones. Claro, claro. Mm. Bueno, eso es con computación cuántica, amigo. No, yo no le veo mucho futuro y hay gente que se está saliendo del área. Sí, suena un poquito. Falta pensar un poquito más en cómo se va a utilizar antes de continuar, tal vez. Sin embargo, debe ser muy interesante para los que están metidos dentro de esa área. No, y los que están metidos dentro no les importa tanto si es que destruye el mundo, porque ellos la empresa que lo logre se vuelve la empresa más cara del mundo de la noche a la mañana. Entonces, Claro. como que también está, por eso hay tanto financiamiento detrás de ella. Yo no les Mm. veo mucho futuro. Opinión personal, y si hay algún computador cuántico, un cuantista por ahí escuchándonos, perdón. Opinión personal, no la opinión de la comunidad, la opinión de la comunidad es que es un esfuerzo que vale la pena. Ya, perfecto. No, o sea, definitivamente hay cálculos y cosas que deben ser muy útiles y que van a resolver en búsqueda de la verdad, Totalmente. definitivamente. Y eso en sí mismo, como dicen,
es útil, es necesario. Claro, sí, el avance científico de repente se aplica en otros lados y es totalmente cierto. Sí. ¿Qué otra pregunta nos traes, querido amigo? Ya, la IA en la ciencia, ¿cómo se utiliza actualmente y qué esperanzas tienen sobre cómo utilizarlo en el futuro? Esta es una excelente pregunta porque la mayoría de la gente lidia con la IA de forma cotidiana para resolver tareas, que ChatGPT, que Perplexity, que le ayuda con resolver el problema de la universidad, del colegio, A mí me ayuda escribir con la un mail. redacción de los correos. Exacto. Todos la usamos para este tipo de cosas, yo incluido. Pero en la ciencia se usa y mucho. El ejemplo más como perfecto de la inteligencia artificial al beneficio de la humanidad y de la ciencia es AlphaFold. AlphaFold es un software en la práctica de una compañía que usaron inteligencia artificial para predecir y entender cómo se doblan las proteínas. Las proteínas que hay en el cuerpo humano tienen Ujú. cierta cadena de elementos químicos que están unidos, cierta cadena de moléculas. Pero cómo esa cadena de moléculas, una vez que tú la armas y la sueltas y la dejas libre en la naturaleza, se va a enrollar, no es obvio. Y predecir Mm, cómo se va a enrollar es extremadamente importante, porque quizás tú como químico farmacéutico dices, mira, si yo tuviera esta cadena de elementos químicos, me ayudaría a resolver este problema, pero el cómo se dobla va a decirle a la proteína con qué moléculas de las células puede conectar. Y con algunas podrá y con perfecto. algunas otras no, porque te dice cuál molécula queda para afuera, cuál queda para adentro, dónde puede enchufarse al final. Pregunta, ¿y Entonces, eso hasta dale. antes de la IA se resolvía con estos modelos de físicos de pelotitas con palitos conectándolos? Claro, O era pero solamente muy teórico? antes se resolvía, ponte que yo científico, me ponía con un computador y me ponía a programar física para calcular, yo matemáticamente poniéndole ecuaciones, cómo la molécula iba a naturalmente doblarse. Y Y a veces un contradecía mon- la realidad. muchas veces. Y Ya. se requerían un montón de gente para poder conseguir una molécula. Y con Mm, la inteligencia artificial resolvió, no sé, 10.000 en un mes. Una locura, wow. una locura. Hizo el trabajo que habrían hecho miles de postdocs y doctores en química resolviendo el problema. Adelantó literales años de trabajo. Entonces es un ejemplo ¿En serio fue práctico. tanto el avance? Enorme, enorme, enorme. Y con una efectividad del 99.9%. Una locura. Ah, claro, lo tuvieron que poner a prueba después y lo pudieron observar y Sí, pasaba. sí. Entonces ahora lo que hacen antes era como predecir cómo se iba a comportar una molécula que quizás ya existía y ver que funcionara. Y ahora lo que hacen es, necesito una molécula que haga esto, 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 y te la arma. Ah, wow. Es una locura, es una locura. Y eso ya va a sacar medicinas nuevas que nos van a funcionar de forma maravillosa. Una que es más antigua, pero que era como los primeros ejemplos del mundo de inteligencia artificial aplicado a lo humano, es el IBM de Watson, el Watson de IBM, que Ajá. hace muchos años atrás en la Universidad de Johns Hopkins, que es una universidad en Gringolandia, que también es famosa porque tiene un hospital, Johns Hopkins, ellos tenían a Watson en el hospital, conectado a un montón de salas, y los médicos podían en tiempo real decirle, oye Watson, tengo estos síntomas, y Watson les daba con cerca de un 90% de seguridad el diagnóstico. Entonces, Mm, el médico obviamente confirmaba, pero se ahorraba horas de búsqueda, horas de pensar. claro. Muy Sí, bueno. porque esa idea como arcaica de que tiene que tener todas las enfermedades en una lista dentro de su cabeza es Exacto. imposible, porque No, hay tantas enfermedades tan difíciles de diagnosticar también que, totalmente. que no es práctico tampoco. Y estar con una biblioteca de eso bajo el brazo tampoco es práctico. Exacto. Bueno, y así es como era antes. O sea, los médicos pasaban, cuando les tocaba un caso difícil, claro que bronquitis no importa, pero un caso extraño pasaban horas mirando. Y con este Claro. tipo de sistema se adelantó mucho. Y Watson es un ejemplo de los primeros ejemplos de inteligencia, entre comillas, artificial utilizada al beneficio de la ciencia. Bueno, y también se va el factor más importante del humano, el ego. Claro, sí, El saber la también. respuesta. Ya no pueden apoyarse en otra cosa más para poder probar otras opciones que la primera respuesta Exactamente. que tengan. Exactamente. Y también
A ver, si la computadora te dice algo extremadamente raro, tú dices, ah, bueno, estará equivocada. Pero igual lo tienes en el fondo de tu mente en el caso de Ajá, que las otras opciones que tú te estabas planeando no estén funcionando, es que quizás la computadora vio algo que tú no viste. Y claro. efectivamente la persona viajó al sudeste asiático hace una semana y tiene una enfermedad extraña perdida por ahí. Ese tipo Claro. de cosas. ¿Qué más? Bueno, estuvimos hablando de energía nuclear. Pues controlar el plasma de la fusión nuclear, que es la que estamos uniendo los átomos, no es fácil, porque ¿cómo se hace? Tú tienes campos magnéticos muy, muy fuertes para mantener la electricidad que está pasando o las cargas que están pasando para apretarlas unas contra otras y que, pues, forme fusión nuclear. Ajá. Pero las cargas en movimiento naturalmente producen campos magnéticos. Entonces, esos campos magnéticos que se están produciendo están chocando contra los tuyos y todo es a velocidad cercana a la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué haces para Ah, calcular cómo tienen que moverse tus campos magnéticos que tú estás produciendo? Inteligencia artificial te ayuda a hacer esos cálculos y está o pudiendo sea, no, mantener cada vez más tiempo. no es una reacción estable, No. es una reacción móvil, constante, acomode y movimiento. Exacto. Entonces tú usas inteligencia Ah, artificial para ayudarte a predecir o encontrar mejores modelos. La yo creo otra, que dale. eso, visualmente, cuando uno ve imágenes que hablan de la fusión, te muestran una argolla de luz estable, limpiecita, ordenada, que lo más probable es que en la vida real es así, pero en cámara lenta, como tú dices, que a la velocidad de la luz está vibrando y moviéndose para todos lados y están los campos magnéticos tratando de controlar eso en el mismo lugar. Eso estaría Exacto. bonito de visualizar. Estaría hermoso, tienes mucha Porque razón. empezarías a todo el mundo a entender lo complicado que es, porque uno ve una dona nomás y dice, ah, qué lindo, está perfectamente ordenado. Claro, claro. Sí, es exactamente eso, como que tenéis que estar peleando para que la cosa se mantenga estable y por más tiempo. Bueno, en Mm, astronomía se utiliza inteligencia artificial para clasificar, porque imagínate la cantidad de datos que sacan constantemente, teras y teras y teras de datos en imágenes en unos y ceros, porque ni siquiera es una imagen. Entonces son ondas de radio, por ejemplo. Entonces tú usas inteligencia artificial para clasificar a tiempo real o a posteriori lo más rápido posible información. Y pues crear, recientemente, estos últimos 2 años, se han creado nuevos antibióticos utilizando inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha predecido nuevas formas de antibióticos para pelear las infecciones que son resistentes a los antibióticos. Y eso está fantástico. Y mm, eso todavía está en casos de estudio, pero sería una solución a un problema actual gravísimo. claro, claro, porque va de mal en peor eso. Los bichos Vale, están cada vez más fuertes sí, y el bicho que se escapa del antibiótico sigue subsistiendo y sigue afectando al resto del mundo después. exactamente, es un Mm, problema. Uno de los problemas cuando tú tienes por ejemplo, chocas en auto y quedas en la UTI, es que quizás te agarres una infección resistente a los antibióticos de alguien más del hospital, porque donde sí, más están son en los hospitales. claro. Y tampoco es práctico separar a todos en un edificio completamente separado. No, imposible, No, imposible. claro, Porque además eso significaría tener más médicos que pueden, porque moverte de un sí, lado a otro como médico igual es tiempo, ¿cachai? claro, claro. Sí. Esa es la contradicción del hecho que necesitamos espacios, pero tener que estar separados, pero juntos. Como- Sí, pues sí, 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 ese es el problema. De hecho, no hace mucho tiempo, al menos ahora tenemos la separación de paciente ok y paciente en tratamiento intensivo, como en la UCI, la UTI. Antes, claro, hace menos de 100 años, no los separaban, todos claro. juntos. Apenas con Ah, una cortinita. sí, exacto, sí, es que una locura. Mati, eres un excelente artista. De hecho, para los que no sepan, yo tengo un cuadro de Mati que está muy, muy bonito, lo podemos ver ahí. Muy bello, un cuadro hecho, si no me equivoco, al acrílico. Sí, el acrílico. Acrílico. Entonces, él, como pueden ver, dibuja, pinta excelentemente. Sin embargo, Mati, tú elegiste el stop motion, que es más como quizás cercano a la escultura. ¿Qué te llevó irte al stop motion en vez de a la animación tradicional? Mm, la verdad es que siento que las cosas como que puedo tocar y que puedo modificar con las manos es más amable
con mi naturaleza. O sea, algo sale mal, lo puedo tratar de arreglar de inmediato y no estoy lidiando con cosas que están fuera de mis manos, como programas. Ah, No dependo de un computador potente, no dependo de estar tomando cursos a cada rato para estar actualizándome. Sentí que podía perfeccionarme en el área netamente de animación, como animador, y no tener que lidiar con problemas externos a eso. Y eso me atrae mucho. qué cool. ¿Y cuáles son los pros y los contras del stop motion como forma artística al final? Bueno, está ahí ahí la física es lo que más te afecta. Los equipos, Mm, el no tener solucionado algunas cosas como buenos soportes, cosas que eviten que las cámaras se muevan sin querer, necesitas un piso que sea estable. Sí, tienes otros problemas, pero son físicos, ¿no? claro. Y siento yo que se pueden arreglar de una forma u otra. Ok. Ok, claro, Mm, como que al final es mucho más de equipo que de software al final del día. Porque ya nadie claro, hace animación claro. dibujando a mano. Y aún así los equipos, con muy poquito equipos, con lo básico, se pueden lograr cosas muy buenas. Sí, Claro. eso es lo que nos pasó mucho cuando vieron los resultados del cortometraje de Bestia. O sea, vinieron visitas internacionales a vernos al estudio y igual se sorprendían caleta porque estábamos con los equipos más básicos posibles. Para ella era, oye, ¿y si ocupáis esto? O esta otra herramienta, o este filtro. Y era como, no tenemos plata para eso, estamos haciendo lo que tenemos y mira cómo Wow. está, no lo vaya a notar en la proyección. No, de hecho no. El corto que de hecho, para que nos están escuchando, está liberado en internet y pueden encontrar el link en la descripción de este capítulo. Es, o sea, es una calidad perfecta. Uno podría pensar que lo hizo cualquier estudio de Hollywood sin problema. Oye, y Mati, para poner en contexto a la gente que nos está escuchando, tú como animador de stop motion lo que te dedicas es a como sacar una foto, mover un bracito, sacar una foto, mover un bracito y hacer que ese movimiento se sienta natural, ¿no? Claro, claro. Tenemos que dar la ilusión de vida sin tener un montón de cosas que ocurren en la vida. O sea, motion blur no hay. Estamos sacando una Claro, foto quieta y eso es lo que inherentemente le da como una estética única al stop motion. claro, Y tenemos claro. que observar mucho de la realidad para imitarla un poquito y exagerarla o cambiarla para contar una historia. Mm, y entonces, por ejemplo, por decirte algo, si un personaje toma una taza de té y bebe un sorbo, que será que un segundo y medio o algo así, ¿cuánto Mm. rato a un profesional le toma animar esa escena, por ejemplo? Bueno, depende mucho, o sea, depende de dirección de animación, qué tanto detalle quiere, qué tanta naturalidad, qué tanto eh, intentos tal vez haya que llegar a hacer si es que no le achuntáis a la necesidad del proyecto, depende de cuánto hay que prepararse antes, por lo mismo. Eh, con decirte que en una serie podríamos estar animando 15 segundos diarios, cada animador a estar en el extremo más grande en Bestia, en donde por un periodo muy corto estuve animando como 3 segundos diarios y esa es una gran diferencia. Es O una sea, gran como diferencia. en un día de trabajo de unas 4 a 8 horas, hacías o 15 segundos o 3 segundos. Ujú, ujú. ¡Qué locura! ¡Qué Sí, locura! Toma un montón de tiempo. sí. Y bueno, entonces esto igual pone un poco más en perspectiva, quizás yo creo que la conexión que tiene más la gente con la animación de stop motion hoy en día es Tiny Chef en Instagram, que te sonará por ahí quizás que Ujú. un monito verde que, chef verde chiquitito que anima Sí, sí, esa serie estaba muy bonito. Una lástima que lo hayan cancelado. sí. Se comentó harto. Sí, esto pone en perspectiva un poco lo que hacen en Tiny Chef. Y entonces, bueno, tú llegas a la animación digital y trabajas en arte y como todo artista tendrás tus referentes, pero ¿hay alguno que te haya influenciado más, tanto artista como audiovisual, etcétera? Como hay Mm. alguien que tú dices, él, esta, ella, esta serie, este pintor, esta, como que siempre te sientes volviendo en tus personajes? Mm, la verdad no podría apuntarle a uno porque es como, hay cosas que me gustan pero que no haría y hay cosas Ajá. que me gustan
y soy un referente en lo que hago. Ok. Pero con decirte que me encanta ver anime, pero no me veo animando algo en stop motion en un estilo de anime. Eh, Ah. Tampoco se ha dado la oportunidad, pero no, no me resto tampoco. O sea, desde acción hasta actuaciones sutiles, me gusta todo eso. Entonces, Mm. me gusta de todo, de todo, de todo. Experimentar con otras técnicas de stop motion también suena interesante. Lo he probado ahora haciendo clases, porque mis clases son un poquito experimentales, probamos muchas técnicas. Pero no se ha dado un proyecto en donde, no sé, esté animando con sal. Claro. Eh, pero si lo hubiera, me aplico nomás. Al final, los principios de animación, la forma en que animo, se aplican de igual forma en cualquier técnica que sea. Claro, la base de fondo es la misma. Ujú, Y ujú. cuando tú me dices que hay técnicas de animación en stop motion diferentes, o sea, a ver, yo imagino stop motion al final como tomo una cámara y saco fotos de forma seguida, pero no me imagino cuánta más técnica puede, como cuáles son los diferentes estilos de técnica. ¿A qué te refieres con eso? Mm. Bueno, en general se reduce a la materialidad. O sea, Mm, tenemos técnicas hechas con papel, tenemos técnicas hechas con esqueletos, personajes súper complicados hechos de silicona y espuma de silicona, con ropa de tejidos reales, con impresión 3D para las caras, para poder cambiarle las bocas, eh, animación con plasticina, ese sí he trabajado con eso. Eh, no sé, ya se me van de la cabeza porque estoy haciendo las clases y voy como en orden y me enfoco en una cosa a la vez. claro, está Pero bien. básicamente depende de la materialidad y eso es casi infinito, ¿no? Claro, entiendo. Va por ese lado. Bueno, tú mencionabas que has trabajado con personajes hechos de piscina. De hecho, mencionamos que hiciste esqueleto. ¿Qué te llamó a pasar no solo de ser el animador y quizá el director de animación eventualmente a querer hacer los esqueletos tú mismo? Es Ah, como distinto igual eso, ¿no? Es como uno pensaría que uno los manda a hacer a algún lado random. claro. La necesidad de ser esqueleto partió desde estar observando en Puerto Papel cositas que me hubiera gustado hacer distinto. Decisiones que Mm, tal vez hubiera tomado distintos en la construcción de estos personajes y tratar también de crear un espacio nuevo de trabajo, porque sentía yo que estaba solamente trabajando en la producción y quería ser parte o tener una pata cerca de preproducción. Eh, mm, Eso me interesa entiendo. harto. Entonces, nada, me gusta hacer cosas con las manos y la idea de aprender a soldar y a aprender técnicas de orfebrería me fascina. O sea, hobbies tengo, pero de sobra. Y partió como un hobby, partió como un experimento, y ahí el director de animación de Puerto Papel, el Hugo, y el director de Bestia, me vio arreglando y solucionando cosas mecánicamente para poder facilitar la animación. Claro. Y eso abrió las puertas a que después él quisiera invertir en mí como constructor de esqueletos y me invitó a hacer los esqueletos para Bestia. Y ahí Buenísimo. sí me metí en un hoyo muy profundo de investigación, de observación, de estar deduciendo a partir de fotografía, viendo making of, y terminé construyendo los esqueletos para ese cortometraje. Ese fue el inicio de esa área, que no me había metido antes, Claro, y de forma porque profesional. claro, claro, Mm, de forma profesional, porque además no es como que esté lleno de cursos de cómo hacer esqueleto y menos en Chile. O sea, yo no claro, se me ocurre nunca haber visto de alguien que haga ese tipo de cosas. Entonces, lo hiciste todo por tu cuenta al final, como un autoaprendizaje de cero claro. desde la experiencia ya de ser animador. Claro. Lo bueno es que hay harta fotografía, hay harta gente mostrando su proceso, tal vez no en detalle, Claro. pero lo suficiente como para deducir. Y claro, herramientas, siempre te van a faltar herramientas, siempre hay algo especial para poder hacer las cosas un poquito más fáciles o eficientes. Claro. Pero con las herramientas más básicas posibles, que es con lo que partí, se puede, se puede. Eso es bastante inspirador para aquellos que nos estén escuchando y tengan ganas de ser animadores de stop motion, que no necesitan tener un estudio de Hollywood para sacar un Mm. cortometraje que llega a Hollywood. Y hablando de Bestia, ¿cómo fue tu experiencia trabajar en un cortometraje y que eventualmente ese cortometraje te lleva a los Oscars? Como,
es muy surreal o al final todo se siente medio normal. ¿Cómo es toda esa historia ahí? Es extraño porque a ver, en ningún instante, en ningún momento pensamos en qué íbamos a ganar haciendo el cortometraje. O Claro. sea, no era la finalidad, no era la intención, no estábamos obsesionados con la idea de lo que se iba a ganar después, pero sí Ujú. estábamos obsesionados con hacer lo mejor posible con lo que teníamos. Eso sí, llegó a la obsesión, o sea, estábamos buscando cómo hacerlo mejor y mejor y mejor y mejor. Incluso dentro del mismo cortometraje se pueden ver que hay algunos planos que no están a la altura del resto, pero es porque crecimos muchísimo durante la realización. Yo siento Claro, que crecí claro. muchísimo durante la realización. Probé Claro, cosas seguro, nuevas. Mm, seguro que ciertos planos hechos al principio no serán tan buenos como los del final. exacto. Y fue una etapa súper formativa. Y el Hugo ahí también se pasó harto porque me dio mucho más tiempo de lo que estaba planeado para la animación. Mm, El plan se duplicó, triplicó de largo. Y nada, es porque tal vez estaba viendo resultados y confío muchísimo en lo que hacía. Muchísimo. Eso lo agradezco, Caleta. qué Eh, cool. sí, sí, fue una muy buena escuela. O sea, con decirte que en Puerto Papel animamos 15 segundos diarios y estábamos, ¿cómo se llama? Eh, Animando sin referencia, todo de la imaginación, muy cartoon, muy rápido, en un formato extraño que era de 15 fotogramas por segundo, y después pasar a Bestia, en donde estaba formateado a 24 fotogramas por segundo, donde la Oh. mayoría de las veces se repiten los fotogramas, ¿sí? Pero cuando había que hacer detalles se podía, cuando había que Claro. observar el movimiento había que observarlo como desde la realidad, animamos con video referencia, sí, fue un gran cambio. Y además de, también pude explorar el área del storyboard. Tampoco había hecho storyboard. Y ahí también se abrió esa puerta. Y un espacio para otros trabajos que han salido después de Bestia. Eso ha sido muy bacán. Claro. Bueno, para los que nos escuchan, los storyboards, imagínense como una especie de cómic que cuenta la historia de lo que se va después a trabajar en la película o en el corto Claro, o en la serie, que básicamente van mostrando para tener una referencia de qué planos y qué escenas, en qué momentos hay que hacerla. ¿O me exactamente. equivoco? ¿Qué acciones van a ocurrir en esos planos? Exacto, y Mm, qué acciones van a ocurrir. Y tienes como, bueno, de todas estas experiencias que has tenido, que con Nickelodeon, que con, y yendo a los Oscars, que cortos, que series, que animación, ¿tienes alguna anécdota particular que te recuerdes, que quieras compartir, algún momento que tú digas, oh, esto fue, pero mm, inesperado, increíble, etcétera? mm. Bueno, en Bestia hubo un momento muy, muy difícil que igual lo recuerdo porque fue un problema en su momento, pero también fue una cosa que me marcó muchísimo. En algún momento estaba súper atrapado, estaba súper atascado, no podía sacar un plano que era como de 15 segundos Uf, y lo tuve que intentar 3 veces. Cada intento tomó una semana de trabajo. Ahí es donde más lento animé en toda la vida. Y la verdad es que haber tenido el apoyo del equipo y del Hugo para poder realizarlo y por fin poder terminarlo fue súper importante para mí. O sea, en algún momento me rendí y me tomaron y me levantaron y al final se pudo superar. Y eso fue súper importante para mí. Sí. qué cool, qué Eh, cuático. es este plano, si es que ven el corto, en donde el perro se baja de la silla de la cocina y empieza a cruzar todo el living, caminando lentamente, con tranquilidad. La mitad de un paneo donde la cámara se mueve en un track. Y era un plano de 15 segundos con un perro moviendo todas sus patitas y animando eso 100% a 24 fotogramas por segundo porque la cámara se movía. No, ese plano es una locura, es una locura. Es muy extraño ver un como perro Y peluche, de peluche real claro. moverse como un perro de verdad. Es muy extraño, es muy bueno. Vayan a ver el Mm. corto, cabros, vayan a ver el corto, está en la descripción, está buenísimo, de verdad. Ese plano es increíble y ahora lo van a poder entender con una profundidad más grande este plano, está muy bueno. Qué genial cuando tu equipo te apoya, ¿no? Como, Mm. y cómo eso marca la diferencia, y suele ocurrir, ¿no? En diferentes series, que las grandes series suelen decir
que su equipo era muy cercano y se unían y se apoyaban. Sí. ¿Te parece eso común o incomún en general a ti, en el contexto chileno? O sea, muy común y es extraño porque tú pones una cámara donde estoy trabajando y estoy físicamente solo. Estoy en una sala oscura con cortinas negras, sin ningún rayo de sol, pero estoy manipulando y trabajando cosas que hizo todo el equipo, decisiones y conversaciones que tuvimos sobre las acciones que estoy animando, hechas por mucha gente. Y mucha gente, entre comillas, porque igual trabajamos súper poquitas personas en el cortometraje Bestia, Claro, pero están ahí presentes en todo ese trabajo anterior y durante. Y aunque no están ahí físicamente, uno nota que y agradece todo el trabajo anterior, porque uno está carreando todo ese trabajo para presentarlo lo mejor posible en cámara. claro. ¿Tiene Sí, algún proyecto que nos puedas contar, sin decir, dentro de lo que puedes decir, sí, algo que sepas que estás claro. trabajando, que se viene? No puedo dar ningún detalle, no Claro, solamente tal vez porque hay algún NDA, pero sino que también porque por respeto, ¿cierto? claro, Hay claro, no es, cosas que de repente hay que guardárselas hasta que se puedan mostrar a todo el mundo. claro. Pero en la actualidad, Lugo Covarrubias está haciendo su película. Creo que ya está terminando guión, así que se Uh, vienen cositas. Se vienen Y, cositas. y también hay otra película en donde tuve el agrado de participar en la preproducción, que es una película hecha por tres estudios, Lanza Verde, La Actividad y Niño Viejo. Y allí va a estar de directora Claudia Boiquimilla, va a estar la Cecilia Toro, el Leo Beltrán y Pablo Green. Y esa película también está preciosa. Eh, no puedo decir nada de qué trata, pero se está gestando. Qué Y ya buena. ganó plata para poder empezar a hacer producción. Y obviamente que toca ahora gestar y conseguir más, para Claro, ver cuán grande puede ser el proyecto. claro, Así por que supuesto. nada, emocionados y esperando que ya nazca este proyecto. Claro. Estoy muy interesado. Bueno, y para los que nos están escuchando, si alguna vez dicen, pero ¿cómo puedo ayudar a que este tipo de proyectos salgan yo siendo una persona cualquiera? Bueno, cuando salgan, vayan a verlas, vayan a ver esas películas, Exacto. manténgalas en el cine, porque eso Sí. después hace que se financien más y más y más. Claro, Exacto, y esos números son esenciales. O sea, el hecho de que la gente haga el esfuerzo de ir físicamente al cine a verlo cuenta 10 veces más que lo vean en internet. sí, Eh, Tan importante eso. Yo de sí, repente igual he visto películas que digo, no, normalmente no las vería, pero ¿sabéis qué? Hay que apoyarlos también. exacto. Y después está ahí en el cine y decís, me gustó. Como, ¿por qué no iba a verlo? Es flojera, es que estáis en la duda si te va a gustar o no, pero ni siquiera lo probáis. Pero veía una película de Hollywood y decís, ya, lo voy a pasar bien de seguro. Y de repente Claro. sales de esas películas y es como, ¡oh, qué mala película! ¿Por qué no intenté y probé algo nuevo nomás? Hubiera sido mejor Exacto. que pasar rabia con algunas películas que están cada vez más malas, cada vez menos Insoportable. interesantes. Sí. Insoportablemente malo. Oye, y desde otro lado, ¿qué consejos, perdón, le darías como a los que quieren empezar en animación digital o stop motion aquí en Latinoamérica, en Chile? Como, ¿por dónde le dirías sí, denle, o no, no lo hagan, o esto hay que tener cuidado con esto? ¿Qué opinas por ahí? Mm, Yo creo que hay algo que muchos se saltan y es tratar de probar un poquito de animar por tu cuenta. Mm, Antes de siquiera pensar en estudiarlo, antes de siquiera empezar a tocar la puerta para preguntar en más detalle, hay que tener un poquito de experiencia para poder decir si te gusta o no te gusta. Y creo mm, que se puede hacer con herramientas muy básicas. O sea, stop motion se puede hacer con el celular. claro, o sea, no necesitas ni un Sí, software ni nada. exacto. O sea, de software sí, pero es una aplicación gratis. Stop Motion Exacto. Studio. Es posible. Me encuentro muchas veces en la universidad, no siempre, pero algunas veces, alumnos que entran porque piensan que les va a gustar, pero que no han siquiera intentado una vez hacer un poquito de animación. Eso creo que es esencial. Eso creo que es lo que más le aconsejaría a cualquiera que quisiera probar. Que pruebe por su cuenta y después con las preguntas que tenga, con esa pequeña o poca experiencia que tenga,
ya va a tener preguntas, ya va a tener claro si le gusta o no, si superar los problemas es parte de lo que le gustaría estar haciendo el resto de la vida, porque como Claro, animadores no tenemos la respuesta siempre, estamos siempre buscando cómo solucionar problemas. claro. Y ese proceso es toda la carrera. No Mm. vamos a estar cómodos y sabiendo cómo animar todo. Ah, mira. Bueno, de hecho, si lo pensamos bien, la mayoría de las carreras más tradicionales, cuando uno está en los últimos 3 4 años de la escuela, del colegio, uno ve, si yo quiero ser físico, uno ve física. Si quiero ser médico, uno ve biología como mínimo, química, matemáticas, ve todas esas cosas. Pero Mm, en el curso de arte que uno tiene, uno lo que más hará será un poco de pintura, un poco de escultura y se acabó. Nadie nunca animó nada o hizo stop claro, motion o nada. Entonces, esa capacidad de probar no está tan ahí. Y usualmente esa como claro, pintura que te hacen, seamos bien honestos, está medio enfocado para que seas arquitecto o diseñador, no para que seas artista realmente. claro. Entonces, claro, es muy cierto eso, como prueben. Todos los que van a estudiar música como mínimo tocaban música en el colegio, ¿no? Mm, Pero claro, esto que mencionas es muy cierto, nunca lo había pensado. sí. Ahora, eso sí, año a año veo cada vez más gente más preparada y algunos que tú decís que están estudiando y ya están listos para trabajar. ¡Wow! Eh, sí, hay algunas personas que sorprenden muchísimo. Cada año veo de 0 a 1 a 2 a 3 personas que están trabajando mientras están en la universidad. Eso es Mm, un indicativo igual de un interés y de gente proactiva haciendo cosas antes de qué y cool, durante, qué haciendo cool. más aún de lo que le piden de tarea. Eh, Claro, esos son los que finalmente la logran, ¿no? Exactamente, son los que lo logran, son los que se mantienen, son los que siempre van a llevar. Claro. Querido amigo, muchas gracias por venir a Ciencia a la Ven a contarnos cómo es el mundo del stop motion, de la animación, de ir a los Oscars. Increíble. Muchas gracias, amigo. No, gracias a ti por la invitación. Me pasé Y bien. bueno, por favor, cuéntales a todos dónde pueden seguirte, dónde pueden contactarte. Si alguien tiene una idea de proyecto de stop motion, cómo pueden contactarte. Cuéntales, Eh, dónde te pueden encontrar. bueno, yo en general no uso mucho las redes sociales, pero tengo dos Instagrams. Un Instagram que está dedicado solamente al stop motion, que se llama Stop Motion MD, de Matías Delgado. Obviamente, un poquito de juego de palabras también con lo de médico diagnosticador. Ajá. Y con otro Instagram que es netamente sobre mi arte, mi hobby, las pinturas, que se llama Matías.delgadoc, eh, y ahí pueden encontrar de todo un poquito. Que dicho sea de paso, ustedes dirán, pero yo como espectador me encanta ver su arte, puedo comprarlo. Mati a veces vende sus piezas de arte, como por ejemplo, les vuelvo a mostrar esta, así que si de repente lo pillan volando bajo, está vendiendo alguna de sus joyas o pinturas. Así que para que lo tengan en Y cuenta, yo vayan a feliz seguirlo. de recibir pedidos, así que si es que alguien tiene algo que quiera, me lo comunica y podemos ver cómo lo hacemos. Ahí ya lo saben, vayan todos a seguir al genial Mati Delgado. Muchas gracias, Mati. Un abrazo muy grande. Gracias, José. Lo hace muy bien. Gracias por la invitación.